Jorge Serrano Bello. Jorge, bienvenido como siempre a Ánfora 2022, tu casa. Buenos días, Néstor y Miguel Ángel. Qué agradable recibir nuevamente la invitación de ustedes para poder dialogar con nuestros hermanos de los pueblos de Ecuador y Perú sobre los problemas y los temas que nos interesan mutuamente, ¿no? Nuestra historia y nuestra vecindad nos hacen que estemos mutuamente unidos, yo diría que por la posteridad. Así que agradecerte nuevamente, Miguel Ángel, por estar presente. Saben que pueden contar conmigo las veces que sean necesarias. Muchas gracias, estoy aquí. Sí, hablábamos, Jorge, de lo que es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una preocupación de todos los países por el avance de la delincuencia, en todas sus formas, especialmente la delincuencia común. Y acá en el país se ha tomado la decisión de declarar en emergencia por esta situación la ciudad de Lima, que tiene más de 10 millones de habitantes, y la provincia constitucional del Callao. Y hablábamos también de las experiencias internacionales. Ecuador tiene hace 3, 4 años que está desarrollando una política de seguridad ciudadana interesante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo encuentras, conociendo eh, lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que ocurre en otros ámbitos latinoamericanos, la situación del Ecuador? ¿Cómo está? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué podría mejorarse? En esa intención va el comentario, Jorge. Bueno, Miguel Ángel, perdón. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes, seguirles la entrevista que se hizo al abogado constitucionalista el día de ayer y un poco me puse en contexto ya de cuál es la problemática que se está atravesando allá. Y te quiero contar que, en efecto, en Ecuador, a partir del año 2007, cuando se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes, y luego, un año después, cuando mediante evento electoral se ratificó con más del 70% la Constitución, el nuevo texto constitucional, se planteó un cambio radical a la estructura institucional de nuestro país, de Ecuador. Y dentro de esos cambios radicales, topamos también este tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. El cambio es fundamentalmente en la concepción. La seguridad ciudadana entendida como un elemento necesario para alcanzar un nivel de vida que está cubierta, cobijada con el concepto, el paradigma del buen vivir y que implica varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, que la institución policial, que es la encargada del control interno de la seguridad, eh, cambie sus roles, cambie su funcionamiento a convertirse en una institución amiga de la ciudadanía, en una institución que brinda soporte y brinda apoyo a la ciudadanía en la línea de construir relaciones seguras, relaciones de vida en el territorio, relaciones seguras, ¿no es cierto? Este es un proceso que se dio y se desarrolló, lo tengo que decir con total claridad, durante el periodo de gobierno del presidente Rafael Correa y que luego, con la llegada del siguiente presidente Lenin Moreno, de muy ingrata recordación para mi país, y el actual presidente, pues están transformando nuevamente la concepción. En realidad se están dando pasos atrás. Ahora bien, en el periodo de gobierno del presidente Correa, se hicieron varias cosas, ¿no? Eh, para comenzar, que hace falta que la institución policial tenga una presencia de cercanía con la población. Esto implicaba la necesidad de que en el Ecuador, en todas las provincias, en los cantones e inclusive en las zonas rurales, en las carreteras, se establecieran puntos de ubicación, de instalación de las unidades de policía que van a cumplir con esta función. Es más, se le llamó a esta área de trabajo como policía comunitaria. Y las construcciones que se hicieron se llamaron unidades de vigilancia comunitaria que sembraron en barrios, en parroquias, en ciudades y obviamente en las provincias de Ecuador. Pero luego de eso, que implica ya una decisión política, porque obviamente también implica una inversión
elevada, ¿no? Pero el costo de la inversión se justifica plenamente con los resultados que se busca y que se obtuvieron, que fue el llegar a tener un clima de tranquilidad y además de eso una sensación de la ciudadanía de vivir en un país seguro. Luego los reportes internacionales que ya empezaban a llegar a Ecuador y que le colocaban como la segunda nación de mayor seguridad en América. No recuerdo bien quién era que estaba, cuál país era que estaba en el primer lugar. Pero digo yo, lo más importante está en el funcionamiento de la policía. La policía comprendida, por lo tanto, como un acompañante que brinda seguridad, que ayuda a organizar a la comunidad para la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, dejamos de ser como comunidad presa fácil, víctimas con los ojos cerrados, que lo único que hacen es llegar a su hogar, cerrar las puertas y dejar todo el espacio público para que actúe la delincuencia a sus anchas. Y nada que se le parezca al concepto de seguridad ciudadana que debe darse. Voy a poner solo unos ejemplos para graficar lo que estoy diciendo. El, como en otros países, en Ecuador existen fechas en que son declaradas de feriado nacional y que se producen pues periodos más o menos largos de 3, 4 días, incluidos los de fin de semana, que la población tiene asueto, la población tiene día libre. Y estos periodos son utilizados pues para de una ciudad salir a otra región, a la costa, de la costa a la sierra o a la Amazonía. Imagínense ustedes que las unidades de vigilancia de policía comunitaria inclusive llegaron a desarrollar como un servicio a la comunidad, que los vecinos de barrio que van a salir de viaje, que van a estar 3, 4, 5 días fuera de su hogar, pudieran comunicar a su respectiva unidad de policía comunitaria que van a estar ausentes para que los patrulleros que están como logística de ese sitio, de esa unidad, estuvieran dándose las vueltas, rondando esa casa y cuidando además que no haya novedades, ¿no? Esto es un caso. Otro caso, acá hubo un número muy elevado de asaltos a las personas que iban a los bancos a cambiar cheques o a hacer depósitos o retiros de sumas elevadas de dinero. Estamos hablando de 4.000, 5.000 dólares en adelante, y que, bueno, la delincuencia se daba modos por saber cuál era el cliente que salía con una suma elevada de dinero, y al salir, no sé cómo, se hacían señas, identificaban cuál era la potencial víctima y le empezaban a seguir hasta cuando ya en un espacio en el cual era ya vulnerable, le atacaban y le robaban. Hubo muertos, hubo heridos por esta razón. Haciendo la evaluación de este tipo de operación de la delincuencia, la policía también ofreció el servicio de que cuando el ecuatoriano o el ciudadano residente en Ecuador que va a hacer una operación de estas, a retirar una alta cantidad de dinero, se notifique a la policía para que la policía acompañe al ciudadano al banco, al retiro, se suba en uno de los vehículos policiales y vaya con toda la seguridad del caso al hogar o a la siguiente agencia bancaria en donde fuera a hacer ese depósito, hacer uso de ese dinero. De ese nivel es la comprensión de este concepto que fue de la policía amiga para la ciudadanía. Obviamente acompañado, digo, con las tareas de organización, ¿no? Es fundamental que la ciudadanía se organice para todo sentido, para todo lo que tiene que ver con la relación con el Estado y los gobiernos locales, pero específicamente para esto, ¿no? Y se formaron brigadas barriales de seguridad ciudadana vinculadas estas brigadas con la unidad de policía comunitaria respectiva, que en ocasiones hacían rondas nocturnas, en ocasiones coordinaban acciones inclusive culturales, presentaciones de teatro en el barrio, de títeres, pero luego de eso, saber exactamente quiénes son quienes viven en el barrio, identificar quiénes son los que viven en el barrio, con el objetivo de que se pueda saber quiénes no viven en el barrio, quiénes llegan, quiénes están en actitud sospechosa, quienes podrían inclusive llegar a rentar viviendas en ese barrio hipotético, y poder la policía saber
que ha llegado alguien nuevo y que está en actividades que son extrañas, ¿no es cierto? Es un despliegue, obviamente, de política pública, como se lo señaló ayer en la entrevista con el abogado constitucionalista. De hecho, sí, es un despliegue de política pública que busca construir este estado de seguridad, esta sensación de seguridad y que obviamente eso redunda en el estado de felicidad que la gente puede sentir al vivir dentro de un país, de una ciudad, de una zona que está segura. ¿Qué está pasando ahora? Como ustedes bien saben, los dos últimos gobiernos, el presente y el anterior, corresponden a la doctrina neoliberal. La doctrina neoliberal, en su recetario, plantea que se tiene que achicar el Estado, que se tiene que disminuir el uso del presupuesto para el sector social, y esto tiene que ver la seguridad ciudadana con el sector social. Obviamente es un enfoque social de la seguridad, y ha recortado presupuesto, y el recorte de este presupuesto también obviamente ha significado el recorte de personal, las capacidades operativas, como por ejemplo combustible para los vehículos o armamento para los vehículos, y sin duda estamos en un momento crítico en el cual los niveles de violencia han vuelto a subir y se ha convertido nuevamente en una preocupación para los ecuatorianos. Esto digo yo desde el punto de vista ciudadano. Ahora, no se puede dejar de señalar, sería una incorrección, que el tiempo actual también es un tiempo en el cual estamos sometidos internacionalmente al ataque de mafias de delito nacional, y tanto en el tema del narcotráfico como de trata de personas, eh, en fin, inclusive de migración ilegal y todo eso. Esto es una acechanza. En realidad, también planteado el tema para el programa de hoy, es un tema de preocupación regional continental. Y sin duda hay que tomarlo en cuenta como para que se pueda actuar también en estos niveles que son de otro estado, de otra categoría de las responsabilidades del Estado, porque ahí tiene mucho que ver ya con las capacidades propias de la policía como para poder obtener información con relación a estas redes internacionales de delito, muy diferente a la relación que estoy planteando de Poniga con la ciudadanía. En Ecuador hay un problema muy serio, la presencia de dos cárteles de droga mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, eh, siempre los cárteles de Colombia, y se ha dicho que inclusive hay dos cárteles de Europa que están interviniendo, y ya su actuación busca poder armar una red de viaje directa hacia Europa y no tener que intermediar por las que estaban planteados vía Centroamérica o vía Norte. Sin duda, esto implica y afecta a la seguridad del país en su conjunto. Ustedes conocen cómo ha afectado el, el problema de las cárceles. El año pasado hubo más de 320 asesinatos crueles en las cárceles, y eso es solamente el reflejo del combate de las mafias por controlar el mercado ecuatoriano, las vías de distribución, los canales de exportación, la producción, inclusive el refinamiento en este país, e implica un combate serio, fuerte, permanente, para que eso no suceda en Ecuador. Pero aquí hay que hacer una advertencia, Miguel Ángel y Néstor, antes de que podamos pasar a otro tema, que de todas formas, esta situación podría, si no es debidamente atendida por los estados, podría llevar a un estado de desesperación de la población que lleve a justificar el recrudecimiento de un estado represor, y que con la justificación o con la causa de combatir al delito o a las redes delictivas, también arme una estructura de represión con relación a la sociedad en general, obviamente para cuando la sociedad tenga sus expresiones de descontento y sus exigencias de modificación de los errores que cometen los gobiernos, se pueda desplegar un sistema de represión expedito en el territorio.
Eso, por ejemplo, sí hay que hacerlo como advertencia porque no podríamos nosotros pecar de ingenuos en el sentido de que la inoperancia de un Estado que genera altos niveles de inseguridad y de violencia sea una inoperancia construida en laboratorio para que el estado anímico de la sociedad diga sí, aumenten las penas, compren más armas, hagan más policías y que viva la acción porque es la única forma de tener una vida segura. Y no es así. No es así. Al menos en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, lo que es el delito de barrio, digamos, asaltos, robos, ese tipo de delitos tienen que ver fundamentalmente con la estructuración de un sistema de autocuidado de la sociedad, de la ciudadanía, en relación con una área de la policía que brinde la seguridad armada, logística necesaria. Excelente, Jorge, excelente la explicación de la situación del delito de los narcotráficos y del delito común. Y también excelente la explicación del papel que cumple no solamente el gobierno, sino las organizaciones de ciudadanos en la protección de lo que significa la seguridad ciudadana. Quizás algunas precisiones, nada más a esta excelente explicación. Con respecto a las penas de sanción a la delincuencia común, no hablemos de la delincuencia del narcotráfico, de estos cárteles que nos has explicado con mucha precisión, pero en el tema de la delincuencia común, de la delincuencia menor, ¿cómo está la legislación ecuatoriana con respecto a las sanciones? Hay un sector de analistas que consideran de que se debe de endurecer más las penas en el Perú con respecto a robos de celulares, hay una corriente, acá hay un grupo de delincuentes que buscan celulares de alta gama y relojes también de marca de oro y todo eso. ¿Cómo está la legislación en Ecuador con respecto a la sanción a estos llamados delitos menores, pero que siguen siendo delitos finalmente y que agreden a la sociedad y a los ciudadanos, Jorge? Bueno, te cuento que personalmente yo soy contrario a la tesis de que el endurecimiento de penas sea un factor de solución. Existen estudios de nivel internacional que dicen exactamente lo contrario. El endurecimiento de penas lo que genera es una mayor acción organizada de parte de la delincuencia para evitar, en primer lugar, ser detenidos y luego también para vulnerar la justicia. También se incrementan los niveles de corrupción porque hay una pena mayor y una amenaza mayor que vaya a quejar al futuro. Ahí tenemos que entrar en otros temas, como por ejemplo el tema de la rehabilitación social, que es un tema que va concomitante, paralelo con esta área. Y la rehabilitación social implica una acción tanto dentro de cárceles como fuera de cárceles. Implica el reconocer que la persona que toma la decisión de delinquir y peor aún, de hacer del delito su forma de vida, es una persona que desde los estudios sociológicos y psicológicos está demostrado que la gran mayoría de ellos corresponden a la estructura de lo que podría llamarse un resentido social. O sea, son personas que han sufrido desde su infancia con factores y circunstancias de exclusión y de vida difícil que va acumulando ese resentimiento y que luego en la vida adolescente o adulta se convierte en un afán de causar daño a la sociedad, internamente comprendido como una autosatisfacción, un acto de revancha. Hogares desconstituidos, hijos de madres prostitutas o hijos de padres dedicados al delito o hijos de madres maltratadas, personas que no pudieron tener acceso a la educación o que no pudieron tener acceso a una alimentación adecuada o a salud, y que la sociedad les excluye, que la sociedad que lamentablemente es bastante, eh, diríamos que segregacionista, les acusa y les sanciona, les pone el dedo encima y les hace sentir que no son parte de, sino que les coloca por fuera de.
y asimismo con dificultades en el sistema laboral. Luego, cuando tienen una edad que ya está en capacidad reproductiva, finalmente tiene hijos, la pregunta es cómo, cómo les mantiene, cómo se mantiene a sí mismo y cómo mantiene a su familia. No es esto una justificación al delito, de ninguna manera. Delito es delito y la agresión a la sociedad es la agresión a la sociedad. Lo que yo digo es que se tiene que comprender que la rehabilitación social es una tarea de los gobiernos, tanto dentro de cárceles para construir un plan de vida con las personas sentenciadas, plan de vida que les permita luego reintegrarse en forma productiva y positiva en la sociedad y también fuera de las cárceles, porque el Estado no puede estar esperando que el potencial delincuente delinca, sea detenido para llevarle a la cárcel a que ahí tenga un procedimiento de rehabilitación social. El Estado tiene que llegar a un diagnóstico de cuáles son los sectores de alto riesgo y en esos sectores de alto riesgo identificar cuáles son las personas de alto riesgo para llegar al delito, para caer en la delincuencia, para con ellos aplicar este tipo de metodologías que son multidisciplinarias y que tienen un componente económico fundamental también, porque de lo que se trata es de que puedas generar opciones de vida, económicamente inclusive hablando, para esas personas, para que dejen el delito, para que tengan otra forma de ver la vida. Entonces, el tema de las penas suelta, o sea, solamente como un tema que lo abordamos, que si es que se fuera la solución, no, no es la solución. Tiene que ser asimismo una política integral, una política de Estado que hable cómo se reparan los daños, inclusive psicológicos, con los que los ciudadanos en riesgo, los ciudadanos en sectores vulnerables van creciendo y luego pueden ser brigadas enteras de delincuentes que se van incorporando a la sociedad y que eso es lo que hay que impedir. Una sociedad preventiva con respecto a la delincuencia, y eso tiene que ver con las oportunidades que ofrece el Estado y la sociedad a los jóvenes, a los ciudadanos. Entonces, es toda una política, como tú señalas, una política de Estado, la seguridad, pero también la distribución, el equilibrio de la distribución de la riqueza en un Estado que esté en camino a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Los desequilibrios económicos y sociales en Latinoamérica, Ecuador y Perú no son la excepción, es una característica de los gobiernos liberales que están vigentes y que lo que hay que buscar es el desarrollo social transversal, especialmente de los niños y de los jóvenes. Y en eso tenemos que hablar también de educación y de otros servicios que está obligado el Estado. Excelente la apreciación y la explicación, Jorge. Nos queda claro que acá todavía hay mucho por hacer y en Latinoamérica en general, ¿no? Con respecto al tema social. La seguridad forma parte de toda una serie de acciones que tiene que tomar el Estado con respecto a sus ciudadanos. Si hubiera algo más de agenda de lo que significa la seguridad ciudadana para la población, Jorge, adelante. Muchísimas gracias. Sabes que sí, hay que hacer una reflexión también para el final, para la finalización de este diálogo. Y es el hecho, queridos amigos y amigas, hermanos peruanos, que nosotros como latinoamericanos tenemos que irle pensando a cómo nos ha ido en el tiempo republicano a cada uno de nuestros países. No es muy diferente la situación pasando las fronteras. En 1830 se disolvió la Gran Colombia y los territorios constitutivos de la Gran Colombia se convirtieron en países. En el caso de Ecuador, en 1830. Por lo tanto, estamos a 8 años también de conmemorar los 200 años del nacimiento de Ecuador como república y acá estamos impulsando
unas jornadas de reflexión y de pensamiento sobre cómo le vemos a nuestro país en este bicentenario y cómo queremos que sea para el siguiente siglo, el siguiente tiempo. Y hay que tener la madurez, la responsabilidad, la seriedad y la valentía para sabernos proponer los cambios que sean necesarios. Si es que hace 200 años Bolívar, San Martín, Sucre fueron los que en la forma necesaria para su tiempo encarnaron el sentido patriótico y el sentido de organización de las sociedades, pues hoy nos toca a nosotros, a los que estamos ahora aquí viviendo, que somos los que estamos actuando, sufriendo o en momentos, gozando en momentos de las buenas o malas decisiones de los gobiernos y entonces es el momento que corresponde pensarlo. El hecho de que se convoquen asambleas constituyentes, por ejemplo, es un buen momento y es un buen mecanismo para que toda la sociedad hable y se exprese sobre todos los campos que tienen que ver con la organización de la sociedad y con mucha valentía y muchísima organización social se puedan decir estas son las instituciones o las formas de trabajo que queremos que consten para el país del futuro. Solo como un punto aparte, te cuento que en la Asamblea Constituyente de Ecuador, en el año 2007, la movilización de organizaciones sociales hacia Montecristi constituye uno de los hechos históricos fundamentales de ese proceso constituyente, porque fueron no menos de 25.000 personas que estuvieron en los alrededores de la asamblea, del espacio, del edificio donde se realizó la asamblea constituyente para debatir sus propuestas, proponer sus textos constitucionales y construir la nueva constitución como la tenemos ahora. No nos basta. Obviamente sabemos que hay que mejorarla, que siempre tenemos que ir hacia adelante y nos enfrentamos a este punto que les acabo de decir, el bicentenario del Ecuador como país, como tal. Y bueno, la reflexión era que en donde nos toque, quiero decir, como latinoamericanos, en donde corresponda pensar en nuevas constituciones y en nuevo diseño institucional, hay que hacerlo. Es tiempo.